Me siento Chick Corea con esta camisa. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el aspecto melódico del capítulo 5. Capítulo 5, sí. Empezamos con unas notas. A ver con qué nos encontramos el día de hoy. Dice Hindemith: completamos la serie de notas que se aproximan al límite extremo de las voces de mujer, contralto y soprano, agregando la octava do, do, 1, transposiciones de octavas más agudas y más graves de algunos de sus sonidos. Esto origina debajo de do transposiciones más graves de si, la, sol, fa y mi, y encima del do 1 transposiciones más agudas de re, mi, fa, sol, la, si y do 1. Las notas debajo de do pertenecen a la octava, según mi edición, una raya de casi medio metro, 1. Supongo que significa octava menos 1. Sus notas están indicadas por el nombre de la nota con el agregado de menos 1 a la derecha. Si menos 1, la menos 1, mi menos 1. Las notas encima de do 1 son re 1, mi 1, fa 1, sol 1, si 1 y do 2, con la que comienza la octava 2. Nota. Estas notas se escriben. Lean la partitura. El mi menos 1 es una nota extremadamente grave en clave de sol. En otras claves existen notaciones más prácticas, pero la notación con el mayor número de líneas adicionales que do 2 no puede ser evitada, ya que la clave de sol es la más aguda entre las usadas. Si quieren investigar respecto a distintas claves, supongo que habrá mucha información por ahí dando vuelta. No es nada del otro mundo, pero yo en lo inmediato no tengo pensado hacer ninguna clase de video con las distintas claves musicales, hasta que me meta con solfeos con cambio de clave, cosa que vamos a hacer en Hindemith, pero lo explicaremos eventualmente, y tengo algunos otros libros por ahí que están dentro de los proyectos próximos. Bueno, ejercicio 18 entonces. Pausa y arrancamos. No había leído el ejercicio 18. Dice, punto número 1. Denomine las notas siguientes indicando la octava a la que pertenecen. Háganlo. Punto 2. Tóquelas en el piano. Punto 3. Toque al azar algunas notas en las teclas blancas entre mi menos 1 y do 2. Y denomínelas. Bueno, hagan eso. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Pasamos al dictado 21. Vamos a hablar de la nota que sigue y supongo que eso va a concluir el video este. Muy bien. El dictado 21 consiste en dos actividades. En la primera de ellas, yo debería nombrarles notas comprendidas entre estos nuevos márgenes que establecimos en la nota anterior, es decir, el mi menos 1 y el do 2, y ustedes deberían escribirlas en el pentagrama. El punto número 2, que es el que sí vamos a hacer ahora, consiste en lo siguiente. Voy a tocar notas en el piano y ustedes tienen que escribirlas o tienen que decirlas. ¿Por qué? O sea, acá Hindemith indica que ustedes simplemente las digan. Es una actividad claramente para hacer en clase. Yo les pido que las escriban porque así van a poder corroborar cómo les fue cuando vean los resultados en el video siguiente. Vamos a hacer esta actividad y vamos a pasar a una nota que escribió Hindemith al respecto de esto. Le voy a dar un la central a modo de referencia y vamos a hacer esto. Este es el la de la octava central. Estos son los sonidos. Primero de ellos.
Muy bien, ahora sí a lo importante. 3 párrafos nada más, una nota de Hindemith. Dice, respecto a lo que hicimos recién, este ejercicio no será un problema para los alumnos que tengan lo que se llama oído absoluto. Esto no significa que otros no puedan conseguirlo. El oído de todo músico normalmente dotado puede educarse hasta llegar a lo que se supone absoluto en este sentido. Con mayor razón, puesto que tal cualidad no existe basada en ningún atributo físico del oído. Lo que entendemos por oído absoluto es simplemente una capacidad altamente desarrollada para comparar con rapidez una impresión auditiva con arquetipos acústicos almacenados en nuestra memoria. Estos arquetipos tienen su origen en las más tempranas experiencias musicales y están estrechamente relacionados con toda clase de cualidades externas del sonido y de su producción. Así, el oído absoluto de un violinista puede depender del timbre típico de su instrumento y de sus registros. Cuando escucha sonido de otros timbres, inconscientemente los relaciona con la escala de colores del sonido del violín que le es familiar, fijada en su memoria por una práctica constante, y así determina la afinación de sus impresiones sonoras. Para un cantante, la tensión de sus cuerdas vocales puede ser la base de ese juicio, mide la afinación de cada sonido que escucha por el esfuerzo muscular que haría para producirlo, y así encuentra su altura. Además de la experiencia, que más de una vez nos ha probado que el oído absoluto puede ser adquirido y desarrollado, un simple razonamiento confirma la relatividad del más estricto juicio auditivo. No hay una norma fija de afinación. Este es el punto. Lo que denominamos la o do lo es solo por convención y no tiene de ningún modo un lugar fijo en el ilimitado número de frecuencias de la escala auditiva. No solamente el la de un clarinetista es algo muy diferente del la del violinista, sino que ambos varían considerablemente en el transcurso de los años. Cierto sonido puede ser fijado hoy en un nivel de 100 vibraciones por segundo, pero hace 20 años tenía 105 y dentro de 10 años podrá tener 97. Punto y paréntesis. Sin mencionar que en época de Hindemith el segundo, también me estoy yendo a la mierda, ¿no? Pero no duraba lo mismo que lo que dura el segundo hoy con instrumentos de medición más precisos. ¿Dónde me quedé? Decía. En las pocas décadas pasadas, nuestro diapasón ha subido cerca de un semitono. Es decir, la afinación se elevó. Un juicio respecto a la correspondencia entre la afinación y los sonidos no puede ser más absoluto que la afinación misma. Y, por lo tanto, la cuestión estriba tan solo en cómo construiremos un fundamento estable para ese juicio. Si los ejercicios de este libro han sido firmemente practicados en el sentido indicado, se puede hasta cierto punto establecer este principio. El la del diapasón debe desde ya ser fijado en la mente del alumno, de modo que pueda recordarlo cada vez que escuche otro la, para fortificar aún más la sensibilidad hacia ese sonido. El profesor de aquí en adelante comenzará cada ejercicio ordenando: cante el la, y después producirá el sonido con el diapasón, en vez de hacerlo antes. Este experimento fallará al principio con frecuencia, pero tras 1, 80 o 100 intentos se ha de conseguir una impresión del la cabalmente firme y reproducible. Si no, el problema estribará en si hay algún don musical en una mente incapaz de aprender a recordar y comparar sonidos. Salado. Qué mal leí este último párrafo. Finaliza la nota. El ejercicio que precede puede ser simplificado para principiantes, es decir, el dictado 21. Elimínense los intervalos grandes, volver siempre al la del diapasón y, si es necesario, háganse ejecutar los saltos primeros por dedo conjunto partiendo del punto fijo la. Comenzar cada lección con este ejercicio para la educación del oído y tener paciencia. Y me quedo con esto último. Por más severo que pueda llegar a parecer Hindemith, para empezar tiene pergaminos de sobra para respaldar todo lo que dice. Y en segundo lugar, no se trata de severidad, sino de método y de disciplina. Paciencia tiene que ser el denominador común a lo largo de todo nuestro aprendizaje. Un montón de cosas se interponen, problemas de la vida misma y cuestiones más personales como son los egos y las expectativas a veces desmedidas. Hay que tener confianza en lo que hacemos, hay que tener constancia con lo que hacemos y hay que tener paciencia con nosotros.
Así que no se trata de medir los talentos, sino simplemente de ser respetuosos de los tiempos de estudio y de aprendizaje. Creo que me he ido bastante a la mierda. Voy más de 5 minutos. Pero la verdad es que resultó ser un video corto, así que nos permitimos hablar de estas cosas. Pausa, volvemos a la última nota y ya damos por finalizado el asunto. Bien, volvemos a la sección de los ejercicios, la nota que está después del ejercicio 18, después del punto 3. Dice así: los 7 sonidos de la octava Do-Si, correspondientes a una sección del piano formada por 7 teclas blancas que se siguen, constituyen la escala mayor. Con el fin de mostrar la estructura de una escala mayor, se agrega generalmente después del séptimo sonido la octava aguda del primero. La escala mayor es una sucesión de tonos enteros y de semitonos cuyo orden es invariablemente el mismo que en la escala de Do. Y muestra, ¿no?, como ejemplo, utilizando la escala de Do, cómo hay un tono entre cada uno de esos sonidos, a excepción de Mi, Fa y de Si y Do, donde hay medio tono. Sigue. Las escalas mayores pueden formarse sobre cualquier sonido. Estas escalas siguen siempre el principio constructivo descrito de modo que el semitono aparece entre diferentes sonidos en cada escala. Por otra parte, puesto que en nuestros 7 sonidos básicos los semitonos están entre Mi, Fa y Si y Do, debemos encontrar nuevos sonidos para hacer posible la construcción de escalas sobre otros sonidos que no sean Do. Los 7 sonidos no repetidos de Do a Si constituyen todo nuestro material básico. Por lo tanto, los nuevos sonidos necesarios solo pueden obtenerse derivándolos de estos 7 sonidos básicos. En la construcción de la escala mayor de Sol, encontramos el semitono entre el tercero y el cuarto grado provisto ya por los 7 sonidos básicos, Si, Do, pero no al que estaba entre el séptimo y el octavo sonido. Por eso, el séptimo sonido, Fa, tiene que ser elevado en un semitono. Y da aquí el ejemplo de la escala de Sol mayor. Nota a la nota, asterisco. En la afinación de nuestros instrumentos de teclado, el semitono, por lo menos teóricamente, y es así, teóricamente, es la mitad de un tono, y por la disposición del teclado, que muestra cada tecla negra entre dos blancas, nos percatamos de esto fácilmente. Pero en instrumentos que no sean de teclado y en la voz humana, el semitono no es indispensablemente la mitad de un tono entero. Más aún, el tono entero no tiene en su forma natural la dimensión que tiene la así llamada afinación temperada del piano. En realidad aparece en por lo menos 2 tamaños distintos. Estos distingos tan altamente teóricos pueden ser descartados para nuestros propósitos y basta con considerar al semitono como la mitad de un tono entero corriente. Bien, ya lo dijo todo Hindemith, pasando revista a todo esto que leí. Yo no recuerdo, perdón, tendría que saberlo, pero no recuerdo si antes hablamos de grados y acá sí menciona la palabra. Vamos a empezar a hablar cuando hablemos de escalas, y perdón por la repetición de palabras, nos vamos a referir a cada uno de los sonidos de una escala con el nombre de grado. No existe el octavo grado. Lo voy a decir ahora. No existe el octavo grado. Lo vas a ver escrito, lo vas a escuchar en todos lados. Y esto va a ser motivo de pelea con gente que esté viendo este video. Pues quizás ustedes sean de los que repiten octavo grado cada vez que pueden. Dejen de decirlo. No embrutezcan a la gente. No existe. El octavo grado es la repetición del primero una octava más arriba. Si no, explíquenme, no sé, la función armónica del octavo grado. No importa, o sea, no me quiero ir al diablo, pero ya vamos a volver a hablar de esto. Y aparte, estos temas están considerados dentro de nuestro curso de teoría musical. Bien, respecto al último asterisco que leí, y perdón por lo de recién, es interesante leer acerca de la historia de la afinación y de los distintos sistemas de afinación que existen. Acá se menciona muy al pasar la afinación temperada y no tenemos la más pálida idea de a qué hace referencia, pero bueno, nada, métanse. Yo no voy a estirar más esto, pues si no se va a hacer larguísimo, un video que al final casi no tiene actividades. ¿Seguimos?
Sigamos. Nota 1. Ya no sé qué nota sería esto. Dice, la elevación de un tono es indicada por un sostenido, colocado delante de la cabeza de la nota. Las notas elevadas se denominan por su nombre con el agregado de la palabra sostenido. Ejemplos. 2. En notación, pero no en el teclado, hay dos tipos diferentes de semitonos. Uno es llamado semitono diatónico. Sus dos sonidos, si bien uno de ellos o ambos pueden ser derivados agregando el sostenido, pertenecen a dos sonidos básicos diferentes y se escriben en distintos lugares del pentagrama. O sea, son dos notas distintas. O sea, no solamente en altura, sino en nombre. Y da ejemplos. Bien. Los dos sonidos del semitono cromático, el otro, el que no es diatónico, pertenecen a un mismo sonido básico. Uno es derivado del otro. Es decir, un sonido raso, digamos, lo que en música llamamos nota natural, cuando no tiene alteraciones, y otro que tiene forzosamente tener una alteración para estar a distancia del semitono. El signo B cuadro significa que después de un sostenido, la nota básica original ha de ser restablecida. El B cuadro anula las alteraciones, cosas que igual la mayoría de ustedes ya deben saber. Punto 3. Es evidente que hay distintas maneras de escribir ciertas combinaciones de sonidos, como las formas diatónicas y cromáticas de los semitonos que siguen. Y da ejemplos. En circunstancias armónicas complicadas es difícil decidir cuál notación es la correcta, pero en la construcción de escalas mayores nunca surgirá ninguna duda. Los semitonos en la escala modelo de Do son siempre diatónicos y no cromáticos. Por lo tanto, las otras escalas con copias de este modelo no contienen tampoco cromatismo. Resumido y pasado en limpio, las escalas, ahora vamos a referirnos a las escalas mayores, que son las primeras que introducimos en el estudio. Una de las reglas de las escalas mayores es que están compuestas por 7 sonidos de distinto nombre. O sea, los nombres no se repiten. Eso implica necesariamente que se cumple la regla que acabamos de mencionar. Y respecto a lo que decía de las circunstancias armónicas, por lo general la circunstancia armónica, el contexto, es la que nos ayuda a determinar si una nota es mi sostenido o fa. Bien, creo que he hablado un montonazo, sin pensar ni en el tiempo transcurrido, ni tampoco si los temas estaban bien concatenados, porque la verdad es que fui comentando a medida que iba leyendo. De nuevo, no tengo ganas de editar, en realidad es inevitable la edición, pero voy a tratar de mantener esto tan en crudo como sea posible. Nos encontramos de nuevo en el ejercicio 19, donde por lo visto ya hay bastante más actividad. Y bueno, quizás no sea en esta oportunidad, pero nunca está de más decirlo, estudien lento, porque nunca es demasiado lento. Y el que estudia lento, estudia 2 veces. Y el octavo grado no existe. Chao.